¿Qué tal amigos de la página Creciendo con la Historia? Nuevamente en este segmento Creciendo con la Historia y los historiadores tenemos a una invitada importante, una destacada historiadora, Miriam Salas Olivari. Profesora, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí. Profesora, en los años 70 usted ingresa a la Católica a estudiar Historia. ¿Qué le motivó a estudiar esta carrera? Bueno, no fue una decisión directa. En el colegio siempre me gustó la historia y me encantaba mi profesora de historia del Perú, pero yo tenía varias opciones como derecho, psicología, etc. Y me tomaron un examen de vocación, un examen de actitud vocacional, y resultó que salí historia. Dije, pero, o sea, nunca lo había pensado, pero bueno, dije, sí, pues no, me gusta historia, pero ¿de qué voy a trabajar? Ese es mi problema. Que no veía un horizonte en la carrera, porque claro, los historiadores no son profesionales que ganen mucho dinero ni que se puedan muchas veces mantener con la carrera. Pero poco a poco fui descubriendo que sí era así, ¿no? Que había una vocación al interior. Sí, había una gran vocación. Ahora, el caso de la carrera en sí, en el Perú, historia, en la Católica, ¿cuántos habían ingresado? ¿Cuántos eran en ese tiempo la promoción? 15 por año más o menos. 15 por año, sí. 15. ¿Y mujeres, por ejemplo? Creo que eran la mayoría. Ajá. Pero 15 la mayoría. Qué curioso, porque sí, supuestamente las carreras en ese tiempo mayormente había un predominio masculino que femenino. Pero justamente por el hecho de que esta carrera no permitía, según se pensaba, mantener un hogar, ¿no? Entonces no muchos hombres seguían la carrera. Es más, había muchos que tenían la vocación y estudiaban en paralelo derecho a historia. Y siempre terminaban en derecho, porque claro, en historia había muy pocos caminos para dedicarse a una profesión. ¿Y cuántos llegaron a acabar? ¿Se acuerda usted de esos 15 que entraron? ¿Cuántos acabaron en sí la carrera? Porque usted dice que se fueron a derecho algunos. Ah, claro, pero yo diría que acabamos la mayoría, ¿sí? Ahora hemos acabado unos 10. ¿Y a quiénes recuerda en esa promoción que ahora son importantes, docentes como usted, investigadores? Me acuerdo de Amalia Castelli. ¿Ya? Después, bueno, pero lo que pasa es que también estábamos un poco mezclados, ¿no? Está Scarlett, aunque es un año menor que yo, me parece. ¿Quién más? Bueno. Cecilia Bácula. Cecilia Bácula. Sí, claro. ¿Y sus profesores en ese tiempo, me imagino que también habían sido pocos, hoy día muchos ya han continuado su gran trayectoria, ¿no? ¿A quiénes recuerdan? Uy, bueno, estaba el doctor Franklin Peace, del Busto, Samayoa, Pedro Rodríguez, ¿quién más? Bueno, Margarita Guerra. Y de esa formación, con esos docentes, llegó usted a vincularse mucho con la parte colonial al inicio, ¿no? A la parte colonial, porque su tesis de bachillerato es la tesis que tenemos acá, que se llama De los obrajes de canarios y chucheros a las comunidades indígenas del Guajamán, siglo XVI. ¿Cómo llegó a vincularse con este tema de tesis de bachillerato? A mí lo que me encantaba de la Católica desde que ingresé es que teníamos diferentes profesores con diferentes opiniones, no existía un pensamiento único, cada uno enseñaba de acuerdo a su vocación, orientación, intereses, y eso era muy bueno porque realmente nos permitía a nosotros mirar un horizonte muy vasto, tanto en la forma como enseñaban, como también con los contenidos y la orientación de cada uno de ellos. Entonces eso fue muy enriquecedor. ¿Y cómo terminé con Colonia? Bueno, porque en la época que yo estudié estaban muy de moda las revoluciones indígenas y en realidad yo quería estudiar las revoluciones indígenas, pero ya Scarlett había escogido el tema, entonces me dijeron que ya yo no lo podía hacer. Y entonces dije, bueno, si
si no puedo hacer las revoluciones, ¿dónde se van las revoluciones? Y comencé con el estudio de los obrajes porque principalmente las revoluciones nacían en los obrajes. Entonces eso fue lo que me llevó a mí al estudio de los obrajes. Los obrajes son esos centros de producción, textiles, donde la mayor parte de la mano de obra era indígena y evidentemente había una serie de elementos que se podían entender como parte de esa insurrección, claro, que usted dice, ¿no? Claro, lo que pasa es que en los obrajes, una de las cosas que yo comencé con ese libro, que es en el siglo XVI, y una vez que lo termino, digo, y Dios mío, ¿y para qué me sirve este libro? ¿No? Porque no me permite entender mucho el presente. Y es así como continué con el otro libro, que está ahí, sí. Y ese me llevó hasta el siglo XVIII. Entonces, una de las cosas que descubro es en este avanzar en el tiempo, es que en el siglo XVI había muchas rebeliones indígenas motivadas por el trato que le daban los encomenderos a sus trabajadores. Y las revoluciones indígenas fueron de diferentes tipos. Y es muy interesante ver que no todas tienen que ver con insurrección armada, sino también con el manejo del pensamiento, de la cosmovisión, de la mitología, claro, etc. Así como también de los propios mecanismos legales de los españoles y de la propia religión cristiana más tarde, ¿no? Claro. Ahora, disculpe por entender, lo que pasa es que quería un poco preguntarle sobre el tema de las fuentes, porque también es una cosa que el historiador tiene dificultad, qué tipo de fuentes llega a acceder, porque es un tema muy particular, Vilcar Román, siglo XVI. ¿Cómo fue con el tema de las fuentes, con el uso de la paleografía de esa época? Bueno, yo así como agradezco mucho a la universidad en muchos aspectos, también hay muchas cosas que aprendí cuando salí, ¿no? Y una de las cosas que aprendí fue ir al archivo. Y nosotros en esa época no recibíamos curso de paleografía. Entonces, ¿quién nos ayudó? A mí, al menos, ¿quién me ayudó? La gente del archivo, los señores que trabajaban en el archivo, buenísimamente, me ayudaban, ¿no? Cuando no entendía una palabra, y sobre todo el siglo XVI. Y es así como comienzo a buscar todos los documentos que tengan que ver con obrajes, ¿no? Todo el mundo, pero no entendía, no encontraba un hilo conductor. Hasta que finalmente también los plazos que nos ponían en la universidad, que ya falta un año para que termines, y si no presentas ya no eres bachiller o ya no eres doctor. Entonces en la Biblioteca Nacional encontré la visita al obraje de Chincheros. Dije, hago la visita al obraje de Chincheros, en un año ya tengo mi tesis. Pero ¿cuál es el problema? Que con un solo documento no se puede hacer historia. Entonces lo interesante fue que comencé a encontrar personajes, ¿no es cierto? Temas, lugares. Para empezar, Chincheros, yo pensaba que Chincheros era del Cusco, y no es Chinchero del Cusco, es Chincheros de Ayacucho, ¿no? Y hay muchos otros Chincheros. Y bueno, pues entonces de ahí derivé como mi personaje principal, que era el dueño del obraje de Canarias Chincheros, era Antonio de Oreg, que era natural de las Islas Canarias. Comencé a buscarse el personaje y resulta que había sido pues un importante cabildante en el Cabildo de Huamanga. Entonces comienzo también otro filón de investigación, que es los libros de Cabildo. Y todo, pues, ¿no? Todos los documentos que tengan que ver con el tema y con el personaje, de tal forma que pude reconstruir la dinámica, ¿no? La forma como se fue organizando la sociedad, cómo funcionaba y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, partiendo de un documento, pero el documento me llevó a otros documentos. Ahora, se puede considerar que para esa época las investigaciones en historia regional, porque al final tanto la investigación que es sobre el Vilcar Román del siglo XVI y luego que termina en esta otra publicación, una investigación muy amplia, ¿no?, sobre la estructura colonial del poder español en Perú, Huamanga, en el siglo XVI al siglo XVIII, que es un trabajo de larga duración, podemos decir que es parte inicial de las historias regionales. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que me da risa porque no me etiquetan como obrajera, ¿no? Pero en realidad en mi historiografía me etiquetan como obrajera, pero en realidad es un estudio regional, ¿no? Y no solamente es un estudio regional, sino cuando uno hace historia total, te metes en todos los temas. En el tema de la familia, en el tema del pensamiento religioso, en el tema del sacerdocio, de las monjas,
¿no? En los circuitos económicos, los ciclos económicos, en fin, ¿no? Es decir, hay una gama impresionante de niveles dentro de la estructura social que lo pueden manejar cuando tratas de entender cómo funciona la sociedad en su conjunto. Bueno, continuamos con el tema de sus investigaciones, llegamos al libro Estructura colonial del poder español en Perú, Huamanga y Ayacucho, a través de sus obrajes siglo XVI, siglo XVIII. Estamos mencionando el tema de la historia regional, que se puede considerar como una precursora en ese aspecto. ¿Qué tenemos en estos 3 tomos? Bueno, en esos 3 tomos tenemos una historia en el largo tiempo, en la cual ya no solamente estudio un obraje, sino todos los obrajes de la región y por lo tanto a todos los propietarios y los circuitos económicos que se establecieron, ¿no? Ahora, ese libro, ¿a qué me lleva? A establecer los ciclos económicos, que en eso sí soy una precursora, porque realmente es súper interesante ver que la historia no es una foto de un tiempo, porque muchas veces los historiadores dicen obrajes, lugar donde se explotaban los indígenas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos mirando solo el siglo XVI, pero si nosotros avanzamos, vemos que la situación va cambiando, los personajes cambian y también cambian las situaciones, y los entresijos políticos de todo orden, ¿no? Entonces vemos que el primer ciclo podemos decir que es el de la conquista del territorio por los españoles, y eso va hasta más o menos el 1570, y luego viene la figura del virrey Toledo, que en realidad lo que va a buscar es conquistar a los encomenderos, ¿no? Y les quita toda posibilidad de seguir manejando el espacio como si fueran solamente de su propiedad, y ataca todas sus prerrogativas, todos sus privilegios. Y esto que va a generar una crisis. ¿Por qué? Porque se implanta la mita. Ya no es el encomendero solamente que va a explotar a los indios, sino que son muchos más los que van a explotar a los indios. Y esto que trae una terrible despoblación. Por lo tanto, el rey que quiso extraer toda la riqueza de América a partir del envío del virrey Toledo a Perú y de Enríquez a México, lo que va a lograr es ahogar, ¿no? O matar a la gallina de los huevos de oro, porque sin indios ya no se puede extraer oro o plata, que es lo que a ellos les interesaba. Y por eso es que se entra a una crisis económica a partir de 1605. Y de ahí, de esta crisis, avanzamos hasta 1660, donde se va a producir una recuperación económica aquí, pero no en España. ¿Por qué se produce una recuperación económica aquí? Porque los hijos de los encomenderos, que cayeron en la pobreza, se dan cuenta que no pueden seguir tratando mal a los indios, ¿ya? Y comienzan a tratarlos bien, como si fueran sus amigos, o como dice Francisco de la Maza, hay que tratarlos a ellos primorísimamente como ellos nos trataron a nosotros, o como me trataron a mí desde que era un niñito, ¿no es cierto? Porque sultanas eran indígenas. Entonces ellos comienzan a tratar bien a los indios y establecen que para mantener un obraje en auge hay que pagarles bien a los indios, hay que tratarles, hay que darles enfermería, comida, etc. Y entonces, en sustitución de la encomienda, que ya no existe prácticamente, en sustitución de la mita, que deriva al grueso de los indios a la mina, surgen los obrajes del llana con aja. Es decir, que los indígenas que llegan a trabajar ahí se establecen definitivamente en el obraje y rompen con la comunidad. Y entonces esto genera como una especie de misión jesuítica, porque algunos obrajes son de los jesuitas. Entonces, pero no solamente son los sacerdotes los que van a tratar bien a los indios en sus obrajes, sino también los oreros, ¿no? Que comienzan a darse cuenta que si no los tratan bien tampoco no tienen nada. Entonces, y eso está en compaginación con algo muy interesante, que es el sentimiento criollo. No nos olvidemos que en el siglo XVII la corona desprecia al criollo, ¿no es cierto? Y los criollos buscan la prerrogativa de que les den buenos puestos, etcétera, porque se sienten desplazados, que no se les está reconociendo. Entonces ellos ahora vuelcan su mirada aquí, en el territorio, y en los indios, ¿no? En su trabajo y en cómo generar, ¿no es cierto?, toda una economía interna que va a llegar a un auge, porque además
la minería entra en crisis. Entonces, al entrar la minería en crisis, ya no vienen los mercaderes europeos a querer vender en las minas, sino son los obrajeros de aquí, los agricultores, los muleros, etcétera, los que van a vender en las minas, y por lo tanto esto hace que los precios de los productos de aquí se eleven, ¿no? Y esto genera un auge. Por eso, si nosotros miramos las ciudades de Huamanga, la ciudad de Cusco, etcétera, son ciudades, ¿no? Que tienen mucha dinámica. Que tienen mucha dinámica, mucha personalidad, ¿no es cierto? Ahora, eso me llama mucho la curiosidad en torno a todo lo que ha trabajado en este texto. Porque algunos historiadores han afirmado que la época virreinal mantiene una estructura feudal, ¿no? Mientras que otro grupo de historiadores han manifestado que más que feudal se puede decir que también hubo unas relaciones capitalistas, mercantiles, y creo que la lógica de su investigación va por ese lado, o no sé, de repente me estoy equivocando. ¿Qué es lo que usted afirma sobre esas caracterizaciones de la época colonial? Feudal, capitalista. Bueno, cuando yo ingresé a la universidad y salí de la universidad, había que ser marxista para sobrevivir, ¿no? Para que no te hagan bullying. Pero bueno, como yo no entendía, entonces yo no era marxista. Y además cuando comencé mi investigación, ¿qué pasa? Las personas que dicen si es feudal o si es capitalista, los historiadores que hacen, aplican esa teoría a 4 elementos de aquí y ya sancionan, feudal o capitalista. Lo interesante es estudiar, porque como dicen Millar, Bloch, Cardoso, etc., existen tantos modelos económicos como sociedades existen, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué te puedo decir acá? Aquí no existe un feudalismo pleno, ¿no? Hay rasgos feudales. Aquí no existe un capitalismo pleno, hay rasgos capitalistas, ¿no? O sea, no podemos decir que aquí hubo feudalismo, capitalismo, sino que hay ciertos rasgos. Ahora, ¿a qué se tiende o qué tienden los de arriba? A ser señoriales, señores, ¿no? Señores. Y al paternalismo, ¿no? Pero hay un elemento también muy interesante, y es que ellos, los criollos, comienzan a vestirse con insignias incaicas, ¿no? Eso me parece a mí súper interesante, porque comienzas a ver un sentimiento ya aferrado a este suelo, ¿no? Y además me parece también bien importante que en los obrajes, por ejemplo, se establecieron épocas de vacaciones, porque tenían muchas fiestas, y en esas fiestas había pues ceremonias religiosas que terminaban en danzas, que terminaban en corridas de toros, grandes comilonas, etc., ¿no? Entonces es una situación bien peculiar, ¿no? Bien híbrida, bien entrecruzada, ¿no? Porque las comunidades indígenas mantenían unos rezagos de la época de la cual ellos procedían y asimilaban también otros patrones culturales españoles. Usted menciona, por ejemplo, la corrida de toros, que es una actividad que hasta el día de hoy se mantiene en muchas zonas de provincia. Y el uso de los mantos, por ejemplo, en los obrajes a los trabajadores que habían destacado se les daba el cargo de el cargallo, ¿no? Eran los cargallos en las fiestas. Eso implicaba usar la capa y el bastón de mando, el sombrero, ¿no? Ya como una distinción. Me parece súper interesante, pero también hay pervivencias andinas muy lindas. Por ejemplo, para los batanes se necesitaban unos troncos, los troncos de árbol que hagan de eje del batán. Y cómo se organizaba la traída del tronco, con una fiesta, ¿no es cierto?, colectiva, que todos iban a buscar el tronco y lo arrastraban con sogas, ¿no es cierto? Y una vez que habían llevado el tronco al obraje, todo terminaba en fiesta, danza, comilana, barrachera. Y hace poco yo he visto que esa forma de movilizar los troncos sigue existiendo en Ayacucho, es increíble. Esto me encanta, o sea que cómo las tradiciones perviven a lo largo del tiempo, ¿no? Y se acentran en los hombres que tienen una identidad telúrica con el suelo. Ahora, vamos a continuar el siguiente proceso de investigación. Y usted sigue continuando, siglo XVI, siglo XVIII. Dígame. No, sigue tu siglo XVI, XVII y XVIII, que es el proceso de transición hacia lo que es la República. Claro. El siglo XIX.
¿no? Ahora, ese siglo XIX también usted se ha interesado en investigar, lo tenemos acá, una publicación que no ha sido muy difundida, que salió en el 2011, usted me está mencionando, sobre historia marítima del Perú, la República 1879-83, y luego tenemos Pero la... espérate, yo quiero que leas cuál es el subtítulo de este libro. Aquí está, a ver, lee el subtítulo del libro. A ver, el subtítulo... Ese era el título el que yo le quise poner, pero como es parte de una colección, tenía que llevar el título que me mandaron. Claro, ahora, porque usted acá relaciona ya no el caso concreto de una zona del Perú, sino hace una historia comparada también, lo que es las economías de Perú, Bolivia y Chile antes de la Guerra del Pacífico. Ajá. ¿Cuál es el eje de la investigación que tenemos acá? Sí, pero yo antes, gracias por esa pregunta, pero yo antes quería terminar con el siglo XVIII. Dígame, sí. Porque de ese auge en el siglo XVII y mediados del siglo XVIII pasamos a una crisis en el siglo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la corona española quiere que de todas maneras América, ¿no?, se convierta en la gran abastecedora de materias primas y que le envíe todos los excedentes, por eso que se dan las reformas borbónicas. Y no es casualidad que toda América quiere independizarse. ¿Por qué se quiere independizar toda América? Porque en toda América se vivió ese auge autónomo, porque además España no nos podía controlar en el siglo XVII porque estaba en guerra, estaba en problemas. Y cuando se dan las reformas borbónicas nos ahogaron y definitivamente nos llevan a una crisis. Y en materia laboral lo que hacen es retroceder las relaciones de trabajo a las del siglo XVI. Entonces por eso se generan tantas rebeliones indígenas, tantas rebeliones indígenas como hubieron en el XVI y como no hubieron en el periodo de auge. Entonces eso es lo que también lleva a la independencia. Perfecto. Y ahora, continuando con el tema del trabajo que tenemos acá, esta historia comparada de Perú, Bolivia y Chile. Claro, porque cuando yo trabajé desde muy joven en el Instituto de Estudios Históricos Marítimos como investigadora auxiliar. ¿Cuál era mi trabajo? Ir al archivo y sacar fichas sobre el tema de la guerra. Y lo hacía a mano. Después sobre todo el siglo XIX, en fin. Entonces el asunto es que yo no iba a escribir esa historia, sino que la iba a escribir otra persona o otras personas. Resulta que no la escribieron y me dijeron que si yo la quería escribir. Entonces a mí me dio dolor de cabeza y dije, no puedo. Pero si no lo hacía, pues ya no vamos a necesitar sus servicios. Entonces me tuve que poner y realmente que pasar a otro siglo, una cosa es fichar y otra cosa es amar, ¿no? Bueno, y una de las cosas que yo dije, bueno, ¿por qué se produjo la guerra, no? Y me comencé a preguntar, y entonces siempre se nos ha dicho que Chile gana la guerra porque nosotros estábamos en crisis, que Chile le gana la guerra porque era superior a nosotros, que era más organizado, que solo había tenido una constitución, ¿no?, que nunca había tenido problemas de carácter de insurrección, rebeliones, etcétera, etcétera. Y que además porque tenía los grandes Cochrane y Blanco Alcalá. Entonces ahí es cuando me nace ese interés, como yo ya tengo este sistema de investigación que es en el largo tiempo, ¿ya? Y eso me lleva a hacer ese estudio comparado en el largo tiempo y a establecer también ciclos de lo que pasa a partir de 1810 hasta 1879. Y el descubrimiento es que nuestras historias son iguales, no hay muchos cambios, ¿no? Es que ellos no es cierto que solamente tuvieron una constitución, tuvieron muchas constituciones, tuvieron 5, nosotros 8, tuvieron muchas insurrecciones, sus gobiernos eran autocráticos, por eso es que no tenían rebeliones, ¿no? Y aparte de eso, pero en cada cambio de periodo de 10 años de presidencia, ellos tenían grandes tumultos y grandes muertes, ¿no? Ahora, la diferencia entre Perú y Chile para mí está en que nuestra economía creció 4 veces más que la de ellos por el guano, pero la de ellos creció también, pero producto de una diversificación económica. Es decir, que como ahí llegan muchos ingleses, ¿qué es lo que van a hacer en Chile? Van a hacer como una especie de revolución industrial en Chile, de tal forma que ahí se producen muchas cosas. Muchos peruanos
también iban a Chile, invertían ahí y tenían diferentes manufacturas, ¿no? Aparte de eso, nuestra plata se acuñaba allá y nosotros le comprábamos muchas cosas a Chile. ¿Por qué cuando se estalla la guerra, nosotros estábamos que no teníamos con qué alimentar a las tropas? Porque no producíamos nada. Como teníamos guano, todo lo comprábamos, ¿no? Y entonces ese fue un gran problema. Y por supuesto el tema de la corrupción, ¿no? Sí. Ahora, antes de entrar en la corrupción, que es el otro tema de su investigación, me queda la curiosidad sobre el tema de la crisis, supuesta crisis económica que había en Perú. Por ejemplo, se dice que perdemos la guerra, usted lo dice, porque Perú ya estaba en crisis antes, pero parecía que los tres países en realidad estaban en crisis económica. Los tres estaban en crisis económica. Los tres estaban en crisis económica, pero el Perú se declaró en bancarrota, Chile no. Como no lo hace, le siguen prestando. Aparte que Inglaterra se alió con Chile porque tenía interés en nuestro salitre, ¿no? Claro. A través de sus empresarios. Y en el caso del Perú, pues nosotros nos declaramos en bancarrota y por ese motivo ya pues no tuvimos más préstamos. Pero es totalmente falso que el guano se hubiese terminado. El guano, a través del estudio de los presupuestos, seguía generando muchos beneficios para el Perú, muchos ingresos, pero se había establecido una especie de contabilidad doble, ¿no? Entonces los ingresos del guano se manejaban sin ingresar a la economía peruana, porque todo se destinaba a pagar préstamos, que nunca terminábamos de pagar, porque siempre estábamos pagando intereses, ¿no? Y amortizaciones, pero no el capital. Y eso justamente es el tema de su último trabajo, el tema de la corrupción. Este trabajo, en realidad, salió hace 2 años. Sí. El presupuesto del Estado y la Nación en el Perú, decimonónico, y la corrupción institucionalizada, 1823-1879. Digamos que el trabajo que estaba acá deriva también un poco acá en las investigaciones, el fichaje que usted dice, encuentra algunas cosas que es el gran tema de hoy, que es la corrupción. Claro, porque en realidad el presupuesto de 1879 debió haber estado incluido en este libro, pero ya este libro tenía tal... Ya no alcanzaba. Ya era demasiado, ¿no? Pero mejor que no haya ingresado, porque yo tal vez lo hubiera analizado de una manera muy rápida, ¿no? Y cuando ya termino ese libro digo, bueno, ahora voy a investigar el presupuesto. Y comencé a investigar el presupuesto en 1879, que es súper interesante. Después ya me preguntarás qué averiguamos a través del análisis del presupuesto. Pero ahí el estudio del presupuesto, de varios presupuestos, porque ya no me quedé solamente en el 89, el 79, sino que retrocedí. Entonces, al estudiar varios presupuestos me doy cuenta de este manejo, pues, ¿no? de los recursos del guano, que en realidad, cuando es que se produce la mayor corrupción en el caso peruano, cuando estamos en auge, como se ha producido la corrupción en estos años, no cuando estamos en crisis, cuando estamos en auge. ¿Por qué? Porque los mayores recursos que genera el país sirven, ¿no? Mediante los mecanismos que se encuentran para beneficiar a la cúpula que está en el poder, que es el caso del guano. Cuando los chilenos entran al Perú, había 3 millones de toneladas de guano y se apropian de eso. Acá se nos decía que ya no había guano en el Perú, y eso es totalmente falso. Y también es falso que nosotros no tuviéramos otro recurso tan importante como el salitre, ¿no? Entonces sí teníamos muchos recursos. Y curiosamente, cuando decían que estamos en crisis, los movimientos comerciales a través de las sabanas también crecen. O sea, la crisis fue fraguada. Es más, en los presupuestos muchas veces se presentan cifras distorsionadas, ¿no? Y cuando el personal de la Dirección de Hacienda, de Contabilidad de Crédito del Ministerio de Hacienda, daba cifras diferentes diciendo que no hay déficit, y los políticos estaban interesados en decir que sí había déficit para pedir préstamo. ¿Qué hacían con estos funcionarios? Los despedían. Ahora, el presupuesto desde la época de la independencia no hay, o sea, el primer presupuesto en la época de Castilla. Claro, en 1848. Ahora, había toda una desorganización económica, la estructura fiscal, o sea, el tema de los presupuestos tampoco eran continuos como el que se hace cada año, ¿no? Los presupuestos salían
digamos, cuando el Estado lo necesitaba. No, ¿Cómo a partir de 1868 hay presupuestos todos los años, perdón, son presupuestos para 2 años. 2 años. 2 años. A partir de 1848, con algunos momentos en que ya no hay presupuesto. ¿Cuándo no hay presupuesto? En el año 1871-1872, que justamente debieron asentar los préstamos que se había hecho con la Casa Dreyfus y no hubo presupuesto. ¿Y qué salió a decir el presidente en la Asamblea Congresal? Estamos en crisis, estamos en déficit. A pesar de todo el préstamo sí, que se había hecho. Es impresionante. ¿Y qué es lo que encuentra en el presupuesto del 79? Bueno, eso me parece súper interesante porque ¿qué nos permite el presupuesto? Uno, saber exactamente cuántos empleados existían, cómo se configura el Estado, ¿no? Cómo se configura el Estado, qué ministerios existían, cuánto personal había, cómo se gastaba, ¿no? En qué se distribuía el gasto. Y una de las cosas que me parece increíble es que el gasto básicamente sirve para pagar salarios, alquileres y a un mantenimiento de la oficina. No hay mayor gasto en infraestructura, igual que ahora, ¿no? Y otra cosa que también me parece súper interesante del estudio de los presupuestos es que, por ejemplo, a través del presupuesto de 1873 sabemos cuántas escuelas había, ¿no? A cuántos alumnos se dirigían por todo el país, ¿no? Y luego Pardo, con esa política de austeridad que él implementa, decide, a pesar de que muchos historiadores lo consideran como el gran presidente del Perú, él decide descentralizar la educación, sí, razón por la cual lo consideran como el gran presidente. Muy bien, descentraliza la educación, le entrega a las autoridades departamentales la educación y luego, ¿qué hace? Le retira los fondos para sostener esa educación y exige que las cajas fiscales remitan a Lima con puntualidad todo lo que recauden. Entonces, las escuelas, ¿con qué se iban a mantener? Todo un caos, todo un problema. Es que es increíble, ¿no? Es increíble. O sea, por eso es tan importante la historia económica, porque, o sea, el político Pardo o cualquier otra puede decir en sus cartas, yo soy bueno, yo soy magnífico, yo voy a cambiar el país, ¿no? Los corruptos son otros, ¿no? Pero cuando tú estudias lo que él hizo una vez que estuvo en el poder, en el manejo económico, la historia es otra. Ahora, ya pasamos a otro plano de las preguntas. La docencia. ¿Cómo llega a ser docente de la Católica? ¿Cuál es su gran experiencia como docente en otras universidades también? Ajá, bueno, a mí yo siempre he enseñado. Desde que salí del colegio enseñé. O sea, enseñé en el colegio, justamente en el colegio que yo estudié, enseñaba. Y bueno, creo que me encanta enseñar, me encanta. Y en la Católica comencé como jefe de prácticas, ¿no? Y ahí pasé pues a profesora ya de curso, ¿no? Y así mismo también he enseñado en otras universidades como la de Piura, la de Lima. Y digamos, el estudiante, ¿cómo ha cambiado en el transcurso de las décadas? Usted que ha logrado tener una trayectoria importante como docente, ¿qué es lo que observa el día de hoy? Para mí no ha cambiado mucho. ¿Ya? O sea, tengo la suerte de tener alumnos muy interesados, ¿no? Bueno, en la universidad, en la Católica, sí, los alumnos son muy interesados, son muy disciplinados, ¿no? Y eso es muy bueno. Y además de ahora, por ejemplo, como enseño con el sistema de aprendizaje basado en problemas, ¿Ya? es un trabajo con grupos, trabajo en grupo, colaborativo. En la clase se mueve mucho, doy una parte teórica, siempre hay clases teóricas y luego ellos trabajan. Y bueno, a través de ese sistema, no solamente se preocupa el profesor por dictar su clase, sino porque los alumnos aprendan, pero aprendan significativamente, es decir, que hagan suyo el conocimiento,
y luego derive ese aprendizaje en el uso de los recursos para crear otra cosa, para crear algo nuevo. Y eso me divierte muchísimo. Ahora, justo con su importante trayectoria de investigadora, educadora, llega a ingresar a la Academia Nacional de la Historia. ¿Qué representa para usted la Academia Nacional de la Historia? Bueno, es un reconocimiento, ¿no? Me parece que la Academia Nacional de la Historia es una institución que representa a los historiadores, ¿no? Y claro, ahí se reconoce el camino andado por los historiadores. Sí, o sea, es interesante, sobre todo me parece que la academia que sale ahora mucho más a la calle, digamos, que está mucho más en contacto no solamente con los historiadores, sino que busca que se conozca un poco más la historia, me parece que es un camino bastante acertado, ¿no? Le digo esta pregunta también porque ahorita hay una serie de proyectos de ley del Congreso de la República para intentar crear un colegio de historiadores. ¿Cuál es su opinión personal sobre esos intentos de proyecto? Bueno, yo soy una persona que ama la libertad, ¿no? Y creo que todo aquello que signifique corsés no me gusta. Y creo que el Colegio de Historiadores está errando en su matriz de nacimiento. ¿Por qué? Porque piensan qué es lo que el investigador va a investigar, cómo lo va a investigar, quién va a hacer la investigación, etc. O sea, desde ese punto de vista yo no estoy de acuerdo. Y creo que la academia también ha tenido una posición crítica claro. Y firme contra esos intentos de proyecto de ley. Claro, porque en realidad la academia, lo que hay es libertad, eso es lo que me encanta, ¿no? O sea, compañerismo, solidaridad, deseo de hacer las cosas bien, no, pero siempre dentro de libre albedrío también, porque es muy importante. ¿Y cuál es el mensaje final para los que nos están viendo en este momento y su interés por la historia? ¿Qué mensaje le daría? Bueno, yo diría que los políticos siempre hablan de que esto es un hecho histórico, ¿no? Pero en realidad yo creo que a la historia se la debe estudiar mucho más profundamente y tener más en cuenta al momento de elaborar proyectos de gobernabilidad, ¿no? Por ejemplo, el estudio de la larga duración y el estudio de la historia económica, yo creo que nos acerca a modelos de comportamiento de la sociedad que se repiten en el presente. Cuando estamos hablando de la corrupción de estos momentos, estamos hablando de la misma corrupción del siglo XIX, con diferentes actores, pero es la misma. Y lamentablemente, en el diseño de los presupuestos, se ha cambiado muy poco la tónica del siglo XIX en el siglo XXI, porque se sigue gastando más en personal, salarios, que sigue gastando en unas cuantas cosas de habituallamiento de las oficinas, pero no se gasta en infraestructura que lleve al desarrollo. Tomemos conciencia de que no se puede seguir malgastando el dinero para atender a un grupo muy pequeño cuando la pobreza en el Perú no se disminuye, ¿no es cierto? Y la educación es de pésima calidad, la salud igualmente, y la justicia es un desastre. Muchas gracias, profesora Miriam, por el tiempo y por todo lo que ha compartido con nosotros. Y nos vamos a ver en la próxima oportunidad y espero que nos continúen viéndonos. Nos vemos.